Muy buenos días a todos. Buenos días, me dicen ya que tengo que ir empezando. Queda mucho tiempo por delante esta mañana y así que voy a intentar ser lo más breve posible. Mi charla se llama, bueno, primero agradecer a la Fundación Gustavo Bueno, como no, en la organización de nuevo de los encuentros en este año que tiene pues significación especial y el agradecimiento a todos vosotros, ustedes, por haber venido tan en masa de nuevo en un año que tiene significación tan especial. Así, yo de lo que voy a hablar es pluralismo y discontinuidad, debates actuales sobre ciencias y ontología. Como sabéis, los que sabéis algo de materialismo filosófico, el pluralismo es definitorio. Sin embargo, hay varios tipos de pluralismo. Por lo pronto hay pluralismos continuistas y pluralismos discontinuistas. Gustavo Bueno, en los últimos años, insistió en que es pluralismo, pero discontinuista. Eso es lo definitorio del materialismo filosófico. Y ese tema, ahora voy a hablar un poco más de la distinción, ese tema es importante para un debate sobre el fundamentalismo científico, porque el fundamentalismo científico, me preguntaban ahora hace poco un periodista, ¿qué importancia tiene, qué tiene de malo el fundamentalismo científico si gracias a las ciencias vivimos mejor? Y yo le dije pues que tiene de malo que es un doble peligro, uno práctico, moral, político y otro teórico, filosófico. El práctico tiene que ver, es un doble engaño. Bueno. No funciona. ¿Sí que funciona o no funciona? El público. Un doble engaño. El engaño práctico-moral tiene que ver con la idea de que las ciencias van a solucionar todos los problemas en el futuro. Y es verdad que gracias a las ciencias y las tecnologías pues vivimos mejor, vivimos más años, etcétera, pero a la vez es verdad que se producen un montón de problemas nuevos. A la vez que se solucionan viejos, se producen nuevos. Pues todos los problemas de la ecología que conocemos hoy, que si el cambio climático, que si el gasto de recursos, que si la contaminación de los océanos. O sea, somos más, vivimos más, por lo tanto consumimos más, con lo cual creamos nuevos problemas. Eso por un lado, y además es una promesa muy vieja de las ciencias y las tecnologías que solucionarán problemas prácticos que en la vida política no se solucionan gracias, o sea, es una falsa conciencia, un engaño. El segundo engaño es el teórico práctico, decir que las ciencias solucionarán todos los problemas teóricos que nos planteamos, nos explicarán cómo es el universo, cómo es el mundo, cómo somos nosotros mismos, y ahí yo creo que es para lo que vale la mención al pluralismo, porque simplemente señalar que diferentes ciencias quieren llevar a cabo ese proyecto de explicarnos el universo desde modos que son incompatibles entre sí. La física, por ejemplo, dirá pues que, sobre todo los físicos de partículas, que mirando a los componentes últimos del universo pues se puede explicar todo, desde el planeta hasta nuestra conducta, etc. En cambio, los neurofisiólogos, como vimos ayer, dirán que no, que es mirando al cerebro es como se puede explicar el universo, porque el universo es una cosa que nosotros percibimos. O sea que ahí hay una incompatibilidad clara que cuando el fundamentalismo científico, así en general, dice la ciencia va a enseñarnos las claves últimas del universo, está fingiendo que hay una ciencia y no muchas. Entonces la pregunta, el problema, digamos, es: ¿el hecho de que haya muchas ciencias es noseológico o es ontológico? Es decir, ¿tiene que ver con simplemente el modo que nosotros tenemos de conocer el universo y lo iremos solucionando poco a poco? ¿O se debe a que hay discontinuidades reales en la materia? Discontinuidades reales en la materia y en el mundo, que es lo que impiden constitutivamente que haya una idea de ciencia en el futuro, porque pluralistas científicos hay muchos científicos incluso, pero la mayoría, diría yo, tienen la esperanza de que próximamente, o más o menos lejanamente, pues esas muchas ciencias que existen se reunificarán o se unificarán en una gracias a un modelo matemático, etc. El ejemplo así que tiene que ver pues con el cartel de esta charla, que es un científico sin cabeza, aunque ahí hay cierto mentalismo, me parece, pero es un científico sin cabeza paseándose por la Tierra. Esto me recuerda a algunas cosas que hemos hablado algunas veces de la idea de medio ambiente global y últimamente, desde 1980 hasta el presente, esa cosa que se ha dado en llamar las ciencias del sistema Tierra, que es que por este tipo de visión desde arriba de la Tierra, la NASA y otras instituciones en 1980 decían: oye,
Los vuelos espaciales nos permiten por primera vez ver la Tierra desde fuera y nos dan un conocimiento de la Tierra que no teníamos antes, que es unificado. Así que vamos a lanzar las ciencias del sistema Tierra, que en origen se llamaba la ciencia del sistema Tierra. El objetivo era reunir oceanografía, sismología, meteorología, etcétera, etcétera, todas lo que se llamaban las ciencias de la Tierra y ciencias medioambientales, reunirlas en un sistema, según la teoría general de sistemas, que pudiera reducir modelos matemáticos y simulaciones por computador y tal y cual. Ese proyecto es pluralista, en el sentido de que acepta que hay una pluralidad de ciencias, pero a la vez es continuista. Es un proyecto, precisamente es un programa monista, porque confía en que, gracias a su propia labor, pues se van a unificar esas diferentes ciencias. Es un problema parecido al que ya criticó o analizó Evaristo Álvarez Muñoz en el libro sobre las ciencias de la Tierra, diciendo que es que el objeto de esas ciencias de la Tierra y medioambientales no es la Tierra misma, sino que cambia de escala. En el caso de la geología, pues son las fallas, las placas tectónicas incluso, etcétera, etcétera. En el caso de la geología, las fallas; en el caso de la geofísica, pues las placas tectónicas y tal y cual. O sea que simplemente es que son ciencias que están a escalas distintas. Aún así, el problema reformulado es: ¿todas esas escalas son discontinuidades, fallas ontológicas o son histórico-sociológicas? ¿Pueden solucionarse en el pasado o no? ¿Puede haber solución de continuidad o no? Históricamente, en muchos casos las ha habido. Ha habido unas ciencias que han reincorporado a otras, las han explicado, estaban a diferentes escalas, pero se han conseguido explicar esas escalas a través de otras. Lo que el materialismo discontinuista nosológico tiene de tesis fuerte es que algunas de esas discontinuidades son ontológicas. Por ejemplo, las relaciones geométricas que hay en un triángulo son siempre M3 y no van a ser nunca M1 o M2. O sea, y yo lo que quería hacer en esta comunicación, muy brevemente, es, muy programáticamente, intentar ver cómo esa pregunta, que creo que es importante para nosotros y que no está del todo resuelta, porque es imposible, porque tiene que hacerse siempre en marcha, cómo esa pregunta se puede hacer hoy en día en contextos de debates internacionales parecidos. Para decirlo brevemente, el cierre categorial, los 5 tomos, se publicaron el último en 1993, que hace ya un tiempo. Desde entonces hasta ahora, yo creo que la situación en determinados círculos, gremios y tal y cual es mucho más favorable a las tesis del cierre que lo que era entonces. En concreto, al pluralismo, y ahora voy a decir algo más sobre esto. Sigue habiendo los mismos enemigos que combatir que entonces, pero esos enemigos tienen a su vez muchos enemigos que pueden ser nuestros amigos. Entonces, creo que si consideramos que este problema que yo he dicho antes es de hecho un problema que merece la pena ser solucionado, creo que hay que buscar alianzas, y no solo alianzas, sino ideas y grupos en ese tipo de escuelas, digamos, de las que voy a hablar ahora. Esto es parte de un proyecto en marcha que supongo que, bueno, no sé en qué quedará, pero por ejemplo con Íñigo Ngay hemos intentado preparar un par de cosas en Exeter, en Inglaterra, que hay un grupo interesante sobre esto. Dentro de un mes voy yo a Pekín, donde está Pérez Jara, voy a hablar sobre el pluralismo en las ciencias de la Tierra y ciencias del sistema Tierra. Con Pérez Jara supongo que seguiremos colaborando sobre este tema en momentos ulteriores. Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente programático, de explicar por qué creo que el momento es propicio, y tiene que ver con 3 desarrollos desde 1993 hasta el presente que creo que hacen el debate más fácil y más fructífero seguramente. Uno de ellos es el llamado giro material, que desde nuestro punto de vista está mal llamado, porque lo que se refiere es que en historia, yo francamente creo que la mejor nosología actualmente se hace desde los historiadores de la ciencia, más que de la filosofía de la ciencia, porque la filosofía académica de la ciencia suele, bueno, no voy a decirlo, pero creo que en muchos departamentos y libros de historia de la ciencia se hace nosología en el sentido de que se reconstruye la esencia procesual, y le llaman así, la esencia histórica de campos científicos diversos. El problema, por supuesto, es que luego la parte ontológica, pues muchas veces es la que falla, como ya se decía en el cierre. Pero en esa parte, en esas escuelas históricas y filosóficas, lo que se ha llamado el giro material es una negación del proposicionalismo.
O sea, el cierre, como recordaréis, está escrito en parte contra el proposicionalismo. Hoy en día no se puede empezar así un análisis de las ciencias porque eso ya está ganado, digamos. O sea, no defiende el proposicionalismo más que en 4 facultades de filosofía analítica, pero no es ese... La guerra ahora mismo no es esa. La guerra, se da por supuesto que las ciencias son cuerpos de varias dimensiones, por supuesto los términos del análisis no son los mismos, pero análisis de signos, análisis semánticos, análisis sintácticos, por decirlo en nuestros términos, de lo que son los cuerpos científicos, los hay interesantísimos y se da por supuesto que la fijación en teorías es ya cosa del pasado. Eso por un lado. Puedo citar, por ejemplo, a Ian Hacking, el clásico de Representar e Intervenir, que ya es de 1983, pero es que hay muchísimas otras cosas más de filosofía de la ciencia. Think knowledge, o sea, conocimiento de las cosas, pensar las cosas, cómo las cosas forman nuestra mente, que es un libro del que hablé hace poco aquí. En fin, bastantes cosas. Luego, epistemología. La acuñación, bueno, el fomento del término noseología por parte de Gustavo Bueno era un intento de superar la epistemología entendida como distinción sujeto-objeto. Una distinción bimembre que no podía agotar el campo noseológico, decía Gustavo Bueno, y que había que sustituir por la también distinción bimembre entre materia y forma, pero que luego estaba destinada a romperse en 1000 pedazos, que es lo que hace el materialismo noseológico. Esa propuesta no ha triunfado, el término que ha prevalecido es epistemología, pero es una victoria pírrica, porque el par sujeto-objeto ha recibido innumerables ataques en los últimos, bueno, en el último siglo si queréis, pero en el caso del estudio de las ciencias, hoy en día se habla de conocimiento, se habla de epistemología, pero no se reduce el problema ni mucho menos a sujeto-objeto, sino que, hay gráficas que se parecen mucho a las que hay en el cierre. Los sujetos, eso es una visión más diamérica, los sujetos se parten en multiplicidad de sujetos, los objetos se parten en multiplicidad de objetos, es la coordinación de ambos donde surge pues lo que llamamos cuerpos científicos, etcétera, etcétera. Incluso gente como Bruno Latour ha hablado de que esa distinción entre sujeto-objeto se parece a la distinción que él cree característica de la modernidad entre naturaleza y cultura y rechaza esa distinción precisamente. Y creo que ese rechazo incluso se parece en muchas ocasiones al espacio antropológico. Se parece en vez de un espacio antropológico bimembre de naturaleza y cultura, lo que hay muchísimos departamentos, libros, etcétera, haciendo es añadir los animales como entidades personales no humanas. Hay escuelas enteras de lo que llaman estudios animales, que no es que sea etología, sino que es un intento de incorporar a los animales en el relato de la historia humana, que tiene que ver con el Estado, con un montón de otro tipo de cosas. Y luego, eso por un lado, y luego los famosos debates del antropoceno, que a mí me parece una moda que durará poco, creo que todavía no es muy prevalente en España, pero calculo que dentro de 2 años lo será, y es simplemente pues la Comisión Internacional de Estratigrafía propone el antropoceno como era posterior al Holoceno, en el que los humanos tienen agencia geológica, o sea, los humanos son un factor de cambio geológico más. Eso es esa noción que ya critiqué o analicé aquí en La Rioja hace un par de años, tiene sin embargo la ventaja de que fomenta estudios de la historia humana de larga duración que son materialistas en el sentido de que incorporan todas las discusiones sobre los recursos, sobre el paisaje, sobre el territorio, etcétera, etcétera. Y luego el tercer campo en el que me parece que la situación es propicia es precisamente en este asunto del pluralismo. Hay una crítica al monismo en ciencias por parte de historiadores y filósofos de la ciencia muy fuerte. Estoy pensando sobre todo en un libro que es ya de 1993 precisamente, o sea, el mismo año que salió el último tomo del cierre, que se llama El desorden de las cosas, que es de John Dupré. Y
El desorden de las cosas lo que dice es que hay fundamentos metafísicos, dice él, para el pluralismo científico. O sea, pluralistas científicos había antes. Popper, Feyerabend, en un contexto de Guerra Fría, lo que significaba el pluralismo científico frente al monismo soviético era, pues eso, democracia en las ciencias, lo de Feyerabend, todo vale. Que se multipliquen los programas de investigación porque la verdad saldrá de la libertad, del pluralismo en ese sentido. John Dupré dice, no, hay bases metafísicas, dice él, que nosotros diríamos ontológicas, del pluralismo. Hay discontinuidades reales en la realidad, que es lo que explican las discontinuidades de las ciencias. John Dupré, sobre todo filósofo de la biología, lo hace contra el imperialismo de la física. Contra el imperialismo de la física, abrazando, si queréis, el emergentismo. El materialismo filosófico ha criticado tanto el reduccionismo a las partículas elementales, que creen que luego pueden explicarlo todo, porque el progreso desde esas partículas a las morfologías del mundo es imposible, pero también ha criticado el emergentismo, en el sentido de que en esa ascensión, luego si invocas una creación ex nihilo de niveles cada vez superiores, pues tampoco estás explicando nada, y es donde se introduce la noción de la anamorfosis. Pues el caso es que para John Dupré hay clases naturales que explican que haya ciencias que son irreductibles unas a otras. O sea que ahí estaríamos hablando de una discontinuidad fuerte, de una discontinuidad ontológica, que es en la que se sustenta el pluralismo nosológico, con lo cual no cabe esperar para John Dupré una resolución en el futuro. Igual que John Dupré está Peter Garrison con un libro que ya no me acuerdo cómo se llama, pero se llama algo así como Las múltiples ciencias, algo así. Tiene que ver con la charla que viene después de los múltiples universos, pero tampoco tanto. Luego está el libro de Nancy Cartwright, que tiene un libro que se llama The Dappled World, que también va sobre estos asuntos y también es una defensa de cómo las leyes de la física, por ejemplo, solo funcionan en determinados ámbitos para la física y no para otras ciencias, etcétera, etcétera. O sea, hay, me parece, un rechazo del monismo, que es una de las cosas... Y es un rechazo, o sea, no digo que no haya que seguir atacando al monismo, porque el monismo, sobre todo en la prensa, así, en el público en general, pues tiene muchísimo peso. Pero creo que en ese ataque hay que aliarse con las tesis pluralistas y ahí es donde hay que distinguir. Con nuestros colegas pluralistas, digamos, es donde hay que hacer labor de distinción de, bueno, de qué pluralismo estamos hablando, etcétera, etcétera. No me voy a meter ahí por aligerar, pero si quieren les recomiendo, Javier Pérez Jara tiene un artículo muy reciente en un volumen que editó hace poco Jesús Maestro, que ayer presentó su libro en La Nueva España. Tiene un volumen en Estudia Ibérica que se pueden descargar gratis en internet, y tiene ahí un libro sobre problemas abiertos del materialismo, un artículo Pérez Jara sobre problemas abiertos del materialismo filosófico, donde ofrece una tipología de las discontinuidades. Precisamente con este criterio. Hay discontinuidades con dos criterios. Uno, de los géneros de materialidad, que es lo que hace bueno en el ego trascendental, y otro, la separabilidad o inseparabilidad. Pues el problema de la sinexión, por ejemplo, del que se ha hablado mucho aquí en seminarios en los 70 y tal y cual, y que sigue mereciendo atención, y cosas de ese estilo. Bueno, yo me voy a callar para aligerar y para escuchar sus preguntas. Muchas gracias. El micrófono. Lino, dada tu experiencia muy práctica, hasta donde yo he podido estudiar de toda ya tu abundante obra y publicaciones vegetales y digitales y todo, quería hacerte una pregunta. ¿Tú crees que la ciencia y la ingeniería caben en una clase? Vamos, y la pregunta es, te adelanto, yo soy especialista en lo que llaman en América, nació además en California, donde tú hiciste tu tesis, en los años 60, la MSE. Los cursos de MSE es Material Science and Engineering, ¿vale? Ciencia e Ingeniería de los Materiales.
Entonces ahí están juntas las dos palabras, ciencia e ingeniería, dentro de un departamento que ha tenido mucho éxito. Aquí se incorporó también la Universidad de Oviedo, bueno, a la de Barcelona antes, a la de Madrid antes, y en Oviedo en los años 80, finales de los 80 se creó. Aquí no se le llama, porque se le llama ciencia de los materiales e ingeniería metalúrgica. Aquí, como somos muy metalistas, pues acero, zinc, aluminio, tal, los otros materiales, los cerámicos, los vidrios, que también existen en Asturias, aparentemente el Departamento de la Universidad de Oviedo de Ciencias de los Materiales los ha ignorado un poco, porque el peso de los materiales en Asturias es metálico, fundamentalmente. Los metales son los materiales, por cierto, por excelencia en la historia de los materiales. La edad del hierro, la del cobre. Bueno, sí. Sí, pues... Entonces, ¿tú crees que caben juntos esas dos principios? Yo creo que desde... Ayer se habló, de hecho, de este asunto, de si eran separables o no la ciencia y la tecnología. Yo creo que son disociables en el plano del análisis, pero muy difíciles de separar en la práctica, porque las identidades sintéticas, al ser materiales, siempre tienen que ser tecnológicas en parte. Pero es que además luego hay cada vez más, y esto el propio Bueno lo dijo muchas veces, que cada vez más en la era de lo que se llama la gran ciencia y de la nanotecnología y de cosas de ese tipo, las ciencias mismas son desarrollos tecnológicos. No son, el ejemplo más claro son las simulaciones por ordenador. Hay disciplinas enteras que su objeto de estudio constituye... las propias simulaciones del ordenador y en matemáticas, en modelos de estos de ciencias de la Tierra, de climatología, un montón de cosas dependen, no solo dependen, sino que consisten en gran parte en eso. Con lo cual yo diría que es difícil distinguirlo. Ayer se habló un poco de eso en relación al proyecto de separar pues eso, sistemas científicos y sistemas tecnológicos, que yo creo que desde este punto de vista es más difícil de lo que parece. Pero... Nada, Lino, muy bien. Yo te quería plantear una pregunta que tengo y es la siguiente. Has señalado que el materialismo filosófico es pluralista, pero efectivamente no es continuista como algunos de estos autores. Yo la otra dificultad que veo, pues, por ejemplo, en el caso de Latour, que es el que quizás tengo más estudiado, es el siguiente, es la cuestión del hiperrealismo, que es la que, en cierto modo, él como si la está casi tocando con los dedos, pero luego no es capaz de afinarla, yo creo, porque no dispone de una ontología, que es lo que quizás el materialismo filosófico yo creo que sí que tiene. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Yo Latour le tengo más o menos trabajado hasta La esperanza de Pandora. Y entonces, las entidades que construyen las ciencias, él dice que no da el salto como a un tercer eje, siempre dice como que están moviéndose entre dos polos, no me acuerdo si era el eje natural y el eje histórico, y que lo que hay que ver es cómo se van moviendo de un lado a otro. Pero nunca ves que llegue a dar el paso ese que nosotros decimos que nos vemos obligados a reconocer, qué sé yo, la realidad de los átomos o de los elementos químicos una vez han sido descubiertos y aceptamos como que son una ampliación de la realidad. Entonces, quería yo saber si el hiperrealismo en algunos otros autores lo encuentras. Bueno, en Hacking también está con su ontología histórica, aunque mi sensación cuando les leo es que como que no son capaces de afinar totalmente la ontología, quizás por el pozo más analítico que tienen. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Sí, no, muy bien. De hecho, eso era una parte de la charla que he decidido acortar, pero efectivamente hay muchos autores de este tipo y a mí Latour creo que es importante, pero luego hay muchos otros que son más históricos. Latour es más sociológico y los más históricos me parecen que es más interesante por lo de la ontología histórica, lo de Hacking, pero también Garrison, Lorraine Daston y Hans-Georg Reinberg, del que hemos hablado alguna vez. Yo creo que aceptan que pues al final es lo de cómo empieza el que es la ciencia, ¿no? Con el Umwelt, con el medio ambiente de los hombres, como en von Jexkul y tal, se va expandiendo a través de las ciencias y las tecnologías. Y eso lo aceptan históricamente, pero desde el historicismo, más o menos. O sea, que desde nuestro punto de vista es cierto también, existen los átomos solo en un mundo antrópico. O sea, en el momento en que dejemos de tener aceleradores de partículas, no podemos hablar de electrones prácticamente, porque no tenemos acceso a ellos, sino que no son términos, vamos, sino que son esencias que dependen de nuestras máquinas, etcétera, etcétera. Con lo cual, pero efectivamente se quedan en el historicismo
porque, de hecho, para Latour, etcétera, etcétera, la ontología, lo que llaman ontología, que es un término de moda, es ontología plana. O sea, quieren acabar con las jerarquías ontológicas, que por un lado por nosotros está bien, por la escala natura, etcétera, etcétera, pero también les permite evitar meterse en clasificaciones. Al final es eso, o sea, lo que es la doctrina de los tres géneros de materialidad es una clasificación que una ontología plana no admite. O sea, lo que esta gente estudia son embrollos. Ellos les llaman enjambres, por ejemplo, Latour y tal y cual. Y entonces prácticamente es muy bonito porque te permite hacer estudios de enjambres de parcelas nuevas de realidad que están con animales, con cosas, con aparatos, con gente, con instituciones, no sé qué. Un análisis muy bonito que se basa precisamente, que es posible gracias al rompimiento de las jerarquías ontológicas, pero que luego se quedan en ese embrollo, no intentan solucionarlo. El modo que tiene el materialismo de solucionarlo es con clasificación, de ontología especial, por supuesto, pues en ontología general no se puede, pero también con la referencia a la ontología general, porque al final lo que les pasa a estos autores, por no meterse en ontología y por limitarse al historicismo, es que caen en un mundanismo. Entienden que los enjambres tal y como los conocemos, las configuraciones del mundo, tienen parte de contingencia histórica, pero a la vez creen que agotan la realidad. La idea de materia ontológico general, precisamente lo que es un rompimiento de ese mundanismo, que es lo que nos permite entender que las configuraciones actuales son discontinuas unas respecto a otras ontológicamente, y no solo con la contingencia sociológica. Al final termina siendo un reduccionismo sociológico muy rico porque incorpora lo que llaman la agencia de los materiales, etcétera, etcétera, con lo cual no es exactamente un reduccionismo sociológico, pero al final es un reduccionismo historicista. Sí, Lino, con respecto al tema del discontinuismo, ¿no? Efectivamente, en los últimos cursos de la Escuela de Oviedo, pero que todavía no se hacían aquí, sino arriba en la biblioteca, Gustavo Bueno hizo varios seminarios sí, sobre una redefinición de materialismo histórico, de materialismo filosófico, en la que responía el materialismo filosófico como un sistema estromático y hacía hincapié en el tema del discontinuismo. No obstante, aunque Gustavo Bueno lo haya representado en ese momento, hay que tener en cuenta que de las lecturas de los distintos textos que configuran, y libros y obras que configuran el materialismo histórico, hay criterios suficientes para ver cómo esto se estaba ejerciendo. Voy a poner un ejemplo. Lo que quiero es que comentes esto un poco más. Y que incluso desde el entorno del materialismo filosófico, entendiendo entorno en el sentido de entorno, desde ese entorno del materialismo filosófico, algunos otros filósofos ya reconocen la inteligencia, no en el sentido subjetivo, de Gustavo Bueno a la hora de configurar el materialismo filosófico, acudiendo a la idea de, tú lo has dicho ahora, de materia ontológico general, que es necesaria en virtud de ese mismo discontinuismo. Sin ir más lejos, en el Basilisco hay una entrevista que hace Elena Ronzón, y creo que Alberto Hidalgo, ahora no recuerdo, pero al menos Elena Ronzón, a Ferrater Mora, donde Ferrater Mora sí que dice efectivamente el acierto frente a mi materialismo, porque Ferrater Mora, como todos sabemos, se define también como materialista, está reconociendo el acierto de Gustavo Bueno al acudir a la materia ontológico general en el sentido de discontinuismo. Hay que decir aquí que Ferrater Mora, en uno de aquellos libros, no sé si es Razón y Materia o algo así, de la materia a la razón, pues sí que enfoca el materialismo desde la perspectiva del continuismo, descontinuismo, etc. Bueno, bien. Entonces, la cuestión es que en los textos de Bueno, Bueno está constantemente, siempre que habla de las diferentes categorías, etc., utiliza la palabra escala, que ya es más que una utilización de una palabra, es el concepto ya, o la idea de escala, el sentido de escala inconmensurable.
¿no? Como puede ser un mapa topográfico 1.25.000 inconmensurable en el plano con uno de escala 1.50.000. Y ahí se está ejerciendo, al hablar de escalas, ya se está ejerciendo, antes de representarlo, la idea de discontinuismo, porque la inconmensurabilidad de esas escalas, de las categorías, son las que nos están poniendo el continuismo delante, el discontinuismo delante. Bien, nada más que era eso, que lo comentara. Pues lo has dicho tú mejor que yo y además hay que ir cerrando, así que te agradezco mucho el comentario final y muchas gracias.